Parte 15. Bienvenidos a la historia. En este video veremos la segunda parte del libro de Reyes, el segundo libro. El libro de Segunda de Reyes describe la historia del reino del norte, Israel, y del reino del sur, Judá, haciendo hincapié en los éxitos y fracasos espirituales de cada reino. El relato del escritor nos lleva a poder comprender cómo cada uno de estos reinos cometió errores. Ciertamente algunas virtudes fueron también mostradas. También explica por qué Israel y Judá perdieron la protección de Jehová y fueron conquistadas. Fue la idolatría, una de las razones más terribles que los llevó a la cautividad. La idolatría como un elemento abominable para Dios, algo aborrecible. ¿Por qué odiaba tanto Dios la idolatría? Tal vez porque la gente, en vez de adorar ídolos, en realidad adoraba a demonios. Y en 1 Corintios capítulo 10 podemos ver que Pablo denuncia a los ídolos y les quita la máscara y les dice que son demonios. El estudio de Primera y Segunda de Reyes puede ayudarnos o puede ayudar a los estudiantes a comprender la historia que conforma los antecedentes de muchos de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Los estudiantes podrán relacionar las lecciones registradas por los autores de Segunda de Reyes con su propia vida y aprender cómo vivir de forma que puedan recibir la protección del Señor y evitar caer en tentación. Ciertamente, ambos libros, y en realidad todos los libros históricos, son, como decíamos, una fuerte advertencia de parte de Dios. Siempre hemos dicho, queridos hermanos, de que la Biblia es un libro absoluto, inerrante. No hay errores en él. La Biblia no nos sugiere, la Biblia nos ordena. La Biblia está llena de normas morales muy elevadas que debemos esforzarnos por seguir, pues en caso contrario tendremos que sobrellevar las consecuencias. ¿Cuán reales son estas historias para nosotros que nos relatan la caída o los fracasos espirituales de estos pueblos? Cronológicamente hablando, Segunda de Reyes aparece en escena el 853 antes de Cristo. Fue escrito casi al mismo tiempo en que se escribió Primera y Segunda de Crónicas. Ya en el libro de Primera de Reyes, Salomón había escrito Proverbios, Cantares y Eclesiastés casi al mismo tiempo. Segunda de Reyes es un libro que antecede a la cautividad babilónica. Como sabemos, Israel estuvo en Babilonia 70 años, desde el año 605 al 638 antes de Cristo. ¿Cuáles fueron los profetas que fueron más o menos paralelos al segundo libro de Reyes, al primero y segundo libro? Estamos hablando de Jonás, de Oseas, Amós, Isaías, Joel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Abdías. Estos profetas aparecieron antes de la cautividad, paralelamente al primero y segundo libro de Reyes. También en
Durante la cautividad, Dios permitió que hombres de Dios hablaran. Ezequiel, Daniel, Jeremías y el libro de Lamentaciones, que fue escrito precisamente por Jeremías, son libros que están ahí como una muestra de la presencia de Dios aún en medio de la cautividad. Posterior a la cautividad, al margen de hombres como Esdras y Nehemías, podemos también nombrar a Ageo, Zacarías y Malaquías. Qué importante, hermanos, es recordar que Dios, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de las múltiples caídas que tuvo su pueblo, Dios nunca los abandonó. Dios siempre estuvo detrás, en medio y delante de ellos para resguardarlos. Cuando uno analiza todos estos elementos, nos damos cuenta de que Dios fue fiel con el pueblo de Israel. Podemos encontrar diferentes momentos históricos dentro de la historia de la humanidad, aún dentro de la historia hebrea. Podemos hablar del imperio egipcio, del imperio asirio, del imperio babilónico, del imperio griego, del imperio romano. Pero ¿qué es lo sobresaliente de todo esto? Si hacemos hoy una reflexión histórica de estos pueblos o de estos imperios que han pasado, ninguno de ellos existe hoy en día. Solo nos quedan recuerdos o algún que otro elemento histórico tal vez, o eh, algún registro que ha quedado hasta el día de hoy. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto? Israel sí existe. Israel sigue existiendo. En el mismo lugar donde transcurrieron estos hechos, Israel hoy, después de tantos miles de años, después de haber pasado por tantos imperios, Israel sigue existiendo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? ¿No es esto milagroso? Israel hoy, en un planisferio, se encuentra prácticamente en el centro del planeta, en el centro del mundo. No hay duda que la influencia de Israel a lo largo de la historia de la humanidad fue fundamental. En recuadro verde, en esta cronología, podemos ver los 900, los 40 años de los reyes. Desde el 970 hasta el 931 más o menos. Perdón, 123 años. 123 años. Cuán grande y maravillosa es la historia, pero cuán grande y maravilloso es Dios, quien escribe la historia, quien la desarrolla, quien permitió que hombres tan humanos como nosotros fueran parte de la escritura, del registro histórico de estos libros. Inspirar no significa dictar. Dios no dictó. Dios permitió que estos hombres tuvieran una vivencia personal para que luego pudieran plasmarla en un escrito como una palabra divina. Que Dios nos ayude a reconsiderar nuestra historia.